televidentes, no oculto mi satisfacción al tocar este tema y a recibir a mi distinguida invitada, porque cuando me encuentro con entidades, con fundaciones, con grupos que ejecutan una labor social específicamente a sectores que no son los tradicionales y que muestran unos niveles impresionantemente significativos de calidad humana, de desprendimiento. No niego que me siento bien, que recupero un poquito el optimismo que muchas veces cuando uno ve situaciones de crueldad lo pierde, y no voy a ocultar mi alegría en recibir a la señora Alexandra Morillo. Alexandra Morillo es la vicepresidenta de la Fundación Pets Breeding Control, que trabaja a favor de los animales y no solamente a favor de los animales, en lo que significa la protección y la mejor calidad de vida, la interacción con los seres humanos, sino también que colabora para que sea cumplida, ejecutada y sobre todo empoderada la ley 248-12, que es la que versa sobre protección de los animales. Recibo con mucha satisfacción a la licenciada Alexandra Morillo. ¿Cómo se siente usted? Cuénteme. Muy bien, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias. Estamos súper contentos de estar aquí. Mire, Alexandra, la primera pregunta es, ¿qué es la Fundación Pet Breeding Control? O sea, el país puede estarse preguntando en qué consiste esta entidad de nombres Con este nombre en inglés, ¿verdad? ¿no? Sí. Y qué hace, desde cuándo está funcionando, cuáles son las características de la misma y a qué va dirigida específicamente. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, el nombre viene porque en realidad su creación fue a partir de visitas de instituciones internacionales que enseñaron a nuestra fundadora, la doctora Lourdes Ripley, la importancia de la esterilización de los perros y gatos que viven, principalmente los que viven en la calle, como una medida para reducir la sobrepoblación y como efecto, evidentemente, también reducir el maltrato y las muertes innecesarias. Y las muertes, me imagino que para evitar que sean sacrificados, ¿no? Efectivamente. Y entonces, en el año 2011 más o menos, la doctora Ripley empezó a hacer estas, después de recibir la capacitación, empezó a hacer estas jornadas de esterilización, la primera con 84 animales, y a la fecha llevamos casi 3.500 esterilizaciones de perros y gatos, principalmente de los que viven en la calle que no tienen dueño o de personas de escasos recursos. La esterilización normalmente la hacen también en las clínicas veterinarias, pero evidentemente eso es para animales que tienen un costo con dueño. Pero el problema es que de una pareja de animales, en 5 años uno puede tener 500,000 animales, sin problema. ¿Medio millón de animales? Así es, a pesar de la enorme tasa que hay de muertes dentro del primer año. Según cálculos que hemos realizado, de acuerdo a estrategias y metodologías internacionales, en el país existen aproximadamente 2,5 millones nada más de perros. ¿Cómo ustedes certifican esa cifra? ¿En qué la basan para establecer que realmente sea así? Ok, nosotros usamos un estudio que hizo la Organización Panamericana de la Salud para 4 países, Estados Unidos, Puerto Rico, Chile y me parece que Colombia, ahora no recuerdo exactamente el cuarto país. Y en base a eso se sacaron unas tasas. Más o menos la relación es 4 animales, 4 perros por cada persona. Como aquí tenemos ahora 10 millones de habitantes, pues el cálculo oscila en los 2.4, 2.5 millones. Esa es una proyección. Es exclusivamente una proyección porque evidentemente no hay ningún censo. En el caso de los gatos es superior. Por una simple razón, los gatos se reproducen cada 2 meses. Una gata entra en calor cada 2 meses. Ahora, también hay tasas de mortalidad. Es terrible saber, por ejemplo, que aquí mueren 3 millones de perros aproximadamente al año. ¿Al año? Sí, nosotros decimos que es un holocausto. Todos los años hay un holocausto. Y esos animales mueren de las maneras más horribles. Mueren aplastados, de hambre, porque muchas veces la madre sale a buscar comida y en el camino es atropellada y ya no puede volver a seguir alimentando los cachorritos y pues mueren de hambre, ¿no? Hay muchas cosas. ¿Y cómo ustedes censan esas mortalidades? De igual manera nos basamos en las estadísticas internacionales, pero aquí en el país no existe una estadística. Lo que sí existe es la experiencia diaria. Hay algo que ha pasado muy interesante, es que los protectores de animales, aunque
no somos muchos, pero sí somos algunos miles. Yo calculo que 3 o 4 mil. Lo digo porque estamos unidos a través de diferentes grupos en Facebook. Y lo que se ha creado es una red de acción en donde alguien reporta un caso y entonces se arman grupos, va a hacer rescate del animal, se lleva a una veterinaria u otra, y en base a eso nosotros nos vamos Sí, van percatando lo que va pasando, recogiendo ¿no? los datos, me imagino, ¿no? Así Van es. llevando una especie de relatoría. Así Pero es. volviendo a la fundación, no solamente trabajan con esterilización, sino que también tienen otras líneas de acción. ¿Cuáles son esas? Ya luego de que el país conoce que ustedes están tratando de proteger a estos animales, estos perros, esos gatos, si hay más, más animales, otras especies, o sea, ¿qué otras cosas hacen? Bueno, justamente en ese proceso de hacer las esterilizaciones, que es un trabajo enorme, nos dimos cuenta que con ese trabajo no es suficiente. Por un lado, no solamente los animales son los perros y los gatos, evidentemente están muchísimos otros animales que sufren maltrato, que están en peligro de extinción. Entonces nosotros creamos vimos la necesidad de trabajar en educación. La educación, pero no solamente de la gente, de cómo trata a los animales, pero sobre todo pensamos en los políticos y en los tomadores de decisión, en los hacedores de política pública, en los funcionarios públicos, que deben conocer esta ley. Entonces ahí viene el tercer eje, que es el asunto de la gobernanza y del empoderamiento. Le voy a dar un ejemplo de por qué para nosotros estas dos cosas están tan relacionadas. Pues ya tenemos una ley que se emitió o se promulgó en el año 2012, estamos en el año 2015, y hay varias instituciones públicas que deberían estar apoderadas de esta ley. Sin embargo, porque están vinculadas en la misma, ¿no? Sí, está establecidas sus funciones. Sin embargo, solamente hay una institución gubernamental que ha asumido algo de este tema, pero que de hecho esa institución no está nombrada en esta ley, que es la Procuraduría General de la República. Sí, pero y eso es para el delito como tal. Efectivamente. O sea, se creó una unidad, se llama la Unidad de Protección Animal, que está liderada por la doctora Marilyn Lois. Y primero no tiene un escasísimo presupuesto, muy poco personal para el país entero. Y lo que nosotros vemos es que cuando hay un delito, vamos a ver a la parte ex post, hacer una denuncia es muy difícil. Y de hecho nosotros decimos, bueno, entiendo que es difícil para una violencia, por ejemplo, contra una mujer o un asesinato o un robo, pero nosotros estamos viviendo lo que es difícil denunciar un delito. O sea, lo que estoy diciendo es, si es difícil hacerlo para denunciar un robo, imagínense lo difícil que es hacerlo para una violencia contra un animal. Ahora, las personas a veces no se percatan o no ven el valor que tiene esto, y es muy importante esto. Cuando nosotros nos preguntan, ¿pero por qué te dedicas a defender perros o gatos o todo esto? Sobre todo con tantas dificultades sociales que hay, con tantos sectores vulnerables, ancianos, niños, feminicidios, una serie de cosas, pues entonces destinar recursos, óigame, y no quiero sonar indolente, ni mucho menos, o sea, yo recuerdo todos los días a mi difunto perro Pirulais, o sea, por favor, ¿no? O sea, no quiero ir por ahí, pero quizás mucha gente en sus hogares pueden decir, pero bueno, un país que le falta dinero para fortalecer los hospitales, ¿cómo va a dedicar recursos y personas entonces dedicar recursos y tiempo para animales que ni siquiera son de ellos, que es otra cosa? Ah, perfecto, excelente. Fíjese qué interesante. Hay 2 o 3 aspectos que le podría reforzar, pero hay uno que me encanta hablar de él. Sucede que la violencia que se refleja en los animales es un primer indicio de la violencia que se va a reflejar después en otros. Cuando un niño ve a su padre maltratar a un gato, a un perro, darle una patada, y aprende eso, e incluso el padre se lo festeja, lo ve como una broma, el niño lo que está aprendiendo es que él puede abusar del que considera inferior. Claro. Y de hecho, después pasa tal vez a abusar de la niñita que es más, o del niño que es más débil que él, o que él considera más débil, y termina siendo un abusador. Eso lo vemos permanentemente. De hecho, hay estudios que tienen más de 30 años, realizados no en este país, pero en otros, que certifican con claridad que muchos asesinos violentos han empezado asesinando animales.
Entonces, para nosotros este tema es muy importante, sobre todo con el grado de feminicidios y de violencia familiar que hay en el país. Sí, de género. Así es. Le voy a dar un caso que vimos el año anterior. Es terriblemente fuerte. No sé si puedo decirlo. Por favor, por favor. Bueno, el año anterior, a finales de noviembre, recibimos una llamada de una rescatista a las 11 de la noche. Una perrita del tamaño de un poodle que fue violada por 4 niños de 11 años. Oh, Dios mío. Pero no solo eso, fue apedreada, le dieron con palos, la tiraron en un hueco y trataron de ocultarla después de romperle la cabeza con una botella y de tirarle rocas para cubrir el cuerpo. Es decir, ahí hubo premeditación, alevosía, ventaja, deseo de ocultar el delito. Asociación de malhechores, etc. Todo. En niños de 11 años. Cuando nosotros fuimos al sitio a hablar con los padres eran las 11:30 o 12 de la noche. No estaban interesados ni siquiera en dónde estaban esos niños. Ni siquiera se preocuparon de por qué llegaron estos adultos a hablar con sus hijos. Había una madre que estaba literalmente recostada en un asiento en el parque, en un parque en donde no había energía eléctrica, chateando en su celular. Mientras unos perfectos extraños hablaban con su hijo menor de edad. Entonces... ¿En qué quedó ese caso? Bueno, la perrita logramos salvarla. El caso de los niños lo hablamos con algunos psicólogos en la escuela pública donde ellos están, pero realmente no pudimos avanzar mucho más, porque justamente tenemos algunas limitaciones, tanto de recursos como de mecanismos que nos permitan trabajar adecuadamente con el Estado. En ese caso tenían que haber varias entidades involucradas, pero para nosotros como fundación es muy difícil porque tenemos recursos muy limitados a hacer todo lo que deberíamos haber podido hacer en ese caso. Eso que le estoy contando se repite todos los días.